Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. ¿Os suena? Es de La princesa prometida, pero en esta ocasión es una edición especial. Fijaos qué bonita. ¿Veis? Así que si conoces el cuento de La princesa prometida, de William Golding, bueno, el cuento, la novela, tienes aquí una opción súper chula para regalarte. O para regalar. Como ese libro más o menos es juvenil, os voy a enseñar otro juvenil. Sujeto, verbo, asesinato, de Ips de Villegas. Es novela finalista del premio EDB de literatura juvenil. Si quieres saber qué hay por estas páginas, pues te voy a contar un poquito. Hay sanatorios en ruinas poblados por niños fallecidos, o sea, espíritus, muertos por tuberculosis. Espantosas torturas. Cadáveres en pelotas cosidos sobre mesas de disección. Asesinos sin piedad. Y lo que es peor, padres que no quieren a sus hijos y directores de colegio a los que se las trae al pairo el bullying. Una novela juvenil que también podemos leer los adultos. Ahora una de relatos. Hermanas raras en Impedimenta. Cuentos fantásticos y pulp de las reinas del escalofrío. Tesoros recuperados del subsuelo del horror, el suspense y la ciencia ficción. Estas historias están habitadas por ratas que piensan, niños con secretos atroces, amantes espectrales, figuras que se duplican en el espejo y presencias que te observan desde la alacena, con mucha paciencia. Son 15 cuentos que arañan, que ríen entre dientes, que brillan por pura malicia y que nos recuerdan que las mujeres siempre han sabido jugar y reinar en los márgenes de lo raro. Y otro libro de relatos es este, 7 en tinieblas, de Ángel Luis Sucasas, una antología publicada en Dolmen. Una niña que dibuja dioses que luego existen, 2 hermanos malditos por un videojuego, un blanco y un negro enamorados y policías contra los zombis de ojos de luna, una bruja que transforma tu carne en cosas hermosas, el rey de los ángeles y la droga del fin del mundo, una familia de hermanos obligados a suicidarse en el nombre del Dios Padre, un viejo, una gasolinera y una mujer que nunca pestañea en la trastienda, 7 en tinieblas, 7 relatos que arrancarán la piel de tu realidad y te harán volver a nacer. Y ahora empezamos con las novelas. La primera es Bacon, de Annika Brunke. En Las Palmas de Gran Canaria, un hallazgo macabro sucede y sacude la rutina de la ciudad. Aparece en un contenedor un brazo amputado. Lleva un tatuaje y solo puede pertenecer a un tipo que desapareció hace unos días. La jueza Mara Ramírez, recién llegada a la isla, se enfrenta a su primer caso. Trabaja con el inspector Aitor Ibarra, cuya torpeza para gestionar los sentimientos contrasta con su instinto policial. Y entre ambos, Beatriz Mantecas, pastelera brillante y mujer herida por un pasado de humillaciones, que hornea dulces que son capaces de enamorar a cualquiera. Annika Brunke despliega una historia en la que ternura, humor y violencia se entrelazan, donde lo cotidiano convive con lo brutal, y en la que los límites entre víctimas y verdugos se difuminan. Bacon es ganadora del segundo premio Alexis Ravelo de novela negra. Una buena opción. Ahora El susurro del fuego, de Javier Castillo. Un crimen sin respuesta. 2 hermanos que ansían celebrar la vida. ¿Qué le sucedió a Laura Ardoz? Tenerife 2019. Mario y Laura Ardoz, hermanos mellizos, visitan las Islas Canarias. Él acaba de recibir su última sesión de quimioterapia. Ella cree que ese viaje va a ser la mejor opción para volver a empezar después del cáncer. Pero Mario sufre una recaída que lo mantiene en el hospital unos días. A su salida descubre que su hermana ha desaparecido y su móvil la ubica en un lugar desolado por la lava. Se inicia así una búsqueda contrarreloj y una lucha contra el fuego que parece abrirse bajo sus pies. ¿Puede la muerte avivar la llama de nuestra vida? El número 33 de La calle Orquídea, de Talita Isla, en la editorial Obscura. Berta Simental padece una enfermedad degenerativa que ha alterado la forma de su cuerpo, lo que hace que no encaje en una sociedad más obsesionada por lo normativo que por su propio bienestar. Incluso sus padres le insisten en que tarde o temprano, y más pronto que tarde, se someterá a una operación. ¿Lo quiere o no? Rodeada por un barrio en el que las paredes susurran y atraída por un edificio cuyo pasado evoca una terrible tragedia, Berta decidirá acudir a la fiesta de Halloween de su mejor amiga, Sol, y así tratar de olvidarse por una noche de la enfermedad que desde hace un tiempo le impide algo que le hace muy feliz, bailar. Sin embargo, una vez allí, tendrá que enfrentarse a un mal que ha encontrado en su rabia interna la pieza final de un ritual que lo cambiará todo. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar para obtener el cuerpo perfecto? Presagio, de Juan de Oñate.
¿Qué harías si pudieras encontrar en un libro la fecha de tu muerte? ¿Te atreverías a leerlo? Monasterio de San Julián de Samos, Lugo, 1951. Dos novicios se ven envueltos en un accidente que desencadena un incendio en la licorería del edificio. Mientras uno resulta gravemente herido, el otro lucha por salvar los libros de la biblioteca antes de que el fuego los consuma. Salto en el tiempo. Ribadeo, Lugo, 2023. Ante la aparición de un archivo familiar de un libro que parece presagiar muertes, un historiador y un periodista inician una investigación para desentrañar la verdad sobre estos rumores. Pero lo que no saben es que están a punto de enfrentarse a un complot internacional que implica a grupos mediáticos y organizaciones criminales en la sombra. Es la primera novela de Juan de Oñate, un thriller histórico plagado de enigmas, secretos y conspiraciones que recuerda a autores como Dan Brown o Glenn Cooper. Este mundo astuto, relatos clásicos de deseo, traición y avaricia, de Ihara Saikaku. Son días bulliciosos, ajetreados en las calles frías de las ciudades. Se acerca el último día del año y sus atareados habitantes deben poner en orden sus cuentas y saldar las deudas pendientes. Para todos ellos, ya sean ricos o pobres, samuráis o plebeyos, don dinero dicta las normas y la astucia se convierte en moneda de cambio. Comerciantes sagaces, taimadas cortesanas, esposas tacañas y aprendices avispados se mueven con destreza por los entresijos del negocio, el placer y la supervivencia. Este mundo astuto, en editorial Satori. La tienda de fotografía de Akura, de Taeyeon, autora bestseller ganadora del premio Onbul y una de las voces más destacadas de la narrativa coreana actual. Publicada en Lira Ediciones, cuenta la siguiente historia. Hebi está cansada de la ruidosa y abarrotada Seúl y de su aburrido trabajo en un estudio de fotografía de la ciudad. Así que cuando ve un anuncio de una hermosa isla de Jeju, decide dejar el trabajo y pasar allí el verano. Pero como si fuera una señal, el último día de su viaje, justo cuando debe regresar a la vida real, Hebi lo pierde todo. El teléfono, las tarjetas de crédito y el billete de avión. Mientras pasea por un pueblo de pescadores, pensando qué hacer, tropieza con una pequeña tienda de fotografía. Así empieza una segunda oportunidad. Una joven pareja de novios, un anciano ex policía atormentado por su pasado, las bellas Aenjeo de Jeju, buceadoras locales que se zambullen para pescar, todos habitan las fotos de Hebi y cuentan la magia de la isla y de la pequeña tienda de fotografía donde se cumplen los sueños. Está lloviendo y te quiero, de Antonio Mercero, uno de los componentes del grupo Carmen Mola. Esta vez en solitario. Cuando Paula le regala a su hermano un antiguo reloj de pared creado por su bisabuelo, la madre de ambos sufre un infarto al verlo y termina hospitalizada. Paula comienza a indagar porque su intuición le dice que no ha podido ser una simple casualidad y descubre un mensaje enigmático dentro del reloj. Está lloviendo y te quiero. ¿Y eso qué significa? Su búsqueda la llevará a desenterrar las historias de la familia en el País Vasco, 4 generaciones marcadas por el hambre, el amor y la templanza. Desde las luchas políticas que acabaron con la guerra civil hasta el presente, una gran metáfora sobre el tiempo, un hermoso tapiz de emociones sobre aquello que heredamos y una estremecedora saga familiar que recorre el último siglo de España. En la editorial Planeta. La pequeña habitación de los misterios, de Masateru Konishi, la novela que ha conmovido a miles de lectores. Está publicada en Duomo, en la colección Nefelibata. Como amante de las historias clásicas de crímenes, no es de extrañar que Kaede, una profesora de 26 años, se cruce con misterios cotidianos con más frecuencia que la mayoría de las personas. Resolverlo, sin embargo, es otro asunto. Y la persona a la que siempre busca para que le oriente es su abuelo, quien a pesar de padecer una demencia, conserva una aguda lucidez mental. Desde asesinatos imposibles en habitaciones cerradas hasta desconcertantes casos de personas desaparecidas, la nieta y el abuela, cual aprendiz y maestro, forman un equipo que teje historias para llegar al fondo de diversos casos. Mientras tanto, una sombra se cierne lentamente sobre Kaede, representando una amenaza más insidiosa. La novela que ha conmovido a miles de lectores. La voz del viento, en la editorial Grijalbo, de José Gil Romero y Goretti Irizar. Una ciudad devastada, 2 corazones rotos, un amor inesperado en la noche más oscura. 1886. Lucrecia va de camino a cumplir su sueño, abandonar su pequeña aldea natal
en Galicia, donde todos la consideran una solterona acabada, se ha casado por poderes con su primo, a quien apenas conoce. En la estación de Madrid la recoge Enrique, el capataz de su marido, y el encargado de conducirla a su nuevo hogar. Sin embargo, durante el trayecto, un terrible tornado atraviesa la ciudad y lo destruye todo a su paso. Enrique y Lucrecia deben embarcarse en una odisea para tratar de sobrevivir a la catástrofe. Mientras cruzan Madrid de sur a norte y comparten secretos de su pasado, sentirán nacer un amor tan arrollador como el tornado que les persigue. Con el pulso de los grandes narradores, José Gil Romero y Goretti Irisarri nos llevan a un viaje inolvidable por las calles de un Madrid arrasado. Aburridísima, de Izumi Suzuki, una distopía pop, nihilismo punk y feminismo ácido. Suzuki es el secreto mejor guardado de la ciencia ficción japonesa. Actriz, escritora, performer y figura clave de la contracultura japonesa. Entre la distopía pop y el nihilismo punk, Suzuki reescribe la ciencia ficción desde una perspectiva crítica, feminista y profundamente irreverente. Más de 3 décadas después, sus relatos siguen siendo una sacudida lúcida, una joya insólita que interpela desde los márgenes con furia visionaria. En la editorial Consoni. Oscuridad sin sombras, de Unai Goikoetxea. Un macabro ritual, varias jóvenes halladas sin vida. Una serie de conexiones perturbadoras que pondrán contra las cuerdas al gobierno vasco. Un segundo libro del autor que construye un thriller rápido y envolvente que lleva a los lectores al límite. Verano 2022, Bilbao. La muerte en extrañas circunstancias de un excompañero y las incongruencias de la versión oficial llevarán a Ander Crespo, junto con el grupo 4 de homicidios, a tomar un papel activo en la resolución del caso. Al mismo tiempo, y de forma oficial, se verá involucrado en esclarecer una serie de asesinatos rituales y las desapariciones de mujeres vinculadas a un culto siniestro. Además, descubrirá que un político muy relevante del gobierno vasco puede estar implicado en estos trágicos sucesos. En suma de letras. Las mentiras del mar, de Kao Nashiki, en la editorial Hermida. En este caso es una novela. Aquino es un estudioso de la geografía humana. A comienzos de la era Showa, antes de la Segunda Guerra Mundial, llega a la isla de Oso, en el sur de Kyushu. En la isla se alzan montañas sagradas dedicadas a la práctica espiritual, y en ellas perduran las huellas de antiguas oraciones de personas que fueron borradas de la historia de forma horrenda. Ese rastro atrae y atrapa el corazón de Aquino. A medida que avanza su investigación, primero en solitario y luego acompañado por un joven isleño, descubre un mapa. Su propietario, un anciano que habita una inusual casa de 2 pisos, le revela una expresión extraña para la zona: las mentiras del mar. 50 años después, Aquino regresa a la isla y se encuentra con algo que hasta ese momento había permanecido oculto. Las mentiras del mar. El ángel y la muerte, de Óscar Soto Colás. Sevilla, siglo XVII. Después de 15 años en el Nuevo Mundo, Fray Diego de Luna vuelve a la ciudad natal. No lo hace por gusto. Un antiguo superior le impone un encargo inquietante: investigar una serie de crímenes de apariencia ritual. Pero la investigación despierta algo más, una huella de su propio pasado, que lo obliga a enfrentarse al misterio y a sí mismo. En una Sevilla de claroscuros, donde la fe convive con la corrupción y el poder huele a azufre y a incienso, Fray Diego se mueve entre callejones, sacristías y pasadizos secretos. Le acompaña un joven aprendiz, lo acechan sus fantasmas, y cada paso lo acerca a una verdad inesperada, peligrosa y demasiado próxima. ¿Puede un hombre de fe convivir con la duda? ¿Hasta dónde se atreverá a llegar para alcanzar la justicia? ¿Y qué precio tendrá que pagar por ello? En anagrama, cómo desaparecer completamente, de Mariana Enríquez. Esta es la crónica de Matías Kovac, un joven de 16 años, bucólico y marginado que necesita salir de sí mismo. La forma de hacerlo parece en esconderle a los diarios de Christian, su hermano. Diarios que le lega cuando huye a Barcelona. Kurt Cobain, Nick Cave, Suede, Patti Smith forman así una especie de texto sagrado que Matías se empeña en descifrar. Publicada en 2004, después de la crisis económica argentina, parte de la descomposición social y el pesimismo generalizado de la época para dibujar lo frágil de las estructuras familiares y la facilidad de romperlas para siempre. Esta novela es parecida a una de las primeras que tiene, Bajar es lo peor. Si te interesa Mariana Enríquez, aquí tienes una del estilo, de sus inicios. La panadería de medianoche, de Noriko Onuma, guionista nacida en la prefectura de Gifu, que se ha consolidado como una de las autoras más queridas de Japón. Una panadería que abre al anochecer
y devuelve con cada dulce un pedazo de felicidad perdida. Una historia conmovedora que mezcla lo cotidiano con lo mágico, personajes inolvidables y un toque de suspense. Una hora antes de medianoche, una panadería se ilumina en una pequeña calle de Tokio. Para algunos, el aroma de sus pasteles huele a infancia. Para otros, al primer beso o a una amistad perdida. En el interior de la panadería, Yosuke y Kanjiro, el dueño y el panadero, tienen una misión: consolar a los que sufren. Basta un bocado de pan recién horneado o un macarón a la luz de la luna para retroceder en el tiempo o revivir un recuerdo feliz. Algunos incluso dicen que esta panadería es mágica. Más de 1 millón de ejemplares vendidos. En la editorial Lira. Fundido a negro, de Julio Pérez Ruiz. Ramón Ramírez es actor y está decidido a cometer el crimen perfecto. Durante el rodaje de una ambiciosa serie, Ramón planea ceñirse al guión y ejecutar un asesinato milimétricamente calculado con la ayuda del misterioso hombre cuervo. Todo debe transcurrir a plena luz del día, en un plató lleno de cámaras, técnicos y actores. Nadie puede sospechar y nadie debe relacionarlo con la víctima. Sin embargo, cuando un cadáver aparece antes de lo previsto y el plan comienza a resquebrajarse, el rodaje se convierte en una trampa. Ramón descubre que no es el único que guarda secretos. El plató se convierte en la escena del crimen y los límites entre realidad y ficción empiezan a difuminarse. Mientras, la investigación policial avanza y todas las miradas se posan sobre él. Mentiras, ambición y un asesinato. Fundido a negro. En la editorial Almuzara. Camp Damascus, de Chuck Tingle, en la editorial Obscura. El amor es real. Los demonios son reales. Acabemos con los demonios. Camp Damascus está escondido en los bosques de Montana. Es el campamento de conversión para homosexuales más eficaz que existe. Padres de todo el mundo envían allí a sus hijos para que disfruten de un programa que además cuenta con un índice de garantía del 100%. Sin embargo, esta historia no va de eso. Esta historia va de Rose Darling, una joven temerosa de Dios, que vomita moscas sin parar. Va de sus padres, que hacen caso omiso de las visiones que su hija tiene sobre una mujer inquietante, de piel pálida y arrugada, que la observa desde lejos. Va de los deseos más profundos de Rose, que no parecen tener ni pies ni cabeza, y de sus pesadillas, que cada vez se parecen más a sus recuerdos. Y quizá, solo quizá, también vaya un poco sobre el propio Camp Damascus. La editorial T&T ha publicado el libro de una de las películas más conocidas de la ciencia ficción, Metrópolis. Es un libro ilustrado por Tomás Hijo y escrito por Thea von Arbow. Como veis, contiene algunas ilustraciones en color, aunque la oscuridad siempre esté presente. Metrópolis, en T&T. La vida de ellas, de Tamura Toshiko, en la editorial Satori. La escritora rebelde y olvidada del Japón moderno. Historias de mujeres que rompen moldes en una sociedad que las quiere en silencio. Mujeres que se atreven a desear contracorriente, a decidir por sí mismas y a actuar sin miedo. Está en la colección Maestros de la literatura japonesa. Tomi es una jovencita promesa de la literatura cuyo talento y sexualidad se ven coartados por las opresivas exigencias familiares y sociales. A raíz de su primera experiencia sexual, Yuko atraviesa un profundo conflicto de identidad impregnado del olor de la inocencia perdida. Frente al blanco de la página y la indolencia de su marido, una escritora se sume en la desesperación de no poder escribir una sola palabra. Una joven moderna se enfrenta a la obligación y al impulso personal de convertirse en madre y ama de casa sin renunciar a sus sueños literarios. Hijas, madres, esposas, escritoras de segunda, todas ellas se revuelven contra el estrecho cerco que limita sus vidas. La señora de Pedramorta, de Katy Calo, en la editorial Versátil. Galicia, 1882. Elisa viaja desde Madrid a Pedramorta, el pazo familiar que acaba de heredar tras la muerte de su tío. Su plan es simple: transformarlo en una casa de huéspedes y regresar cuanto antes a la capital. Pero todo cambia cuando el sargento Seara le revela que las circunstancias del fallecimiento de su tío son extrañas. El cadáver presenta indicios de rituales de brujería. El pueblo murmura sobre la implicación de una meiga, una presencia maligna que habita en el bosque tras el pazo. Entre secretos familiares, intrigas vecinales y pasiones ocultas, Elisa deberá enfrentarse a fuerzas que van más allá de la lógica. En Pedramorta, nada es lo que parece. El folclore y el misterio se entrelazan para ocultar una verdad que muchos desean mantener enterrada. Una historia de época con ambientación histórica. Ediciones Obelisco ha publicado De Profundis, de Oscar Wilde.
No sé si lo conocéis, yo lo leí hace mucho tiempo, desde luego es la mejor forma de conocer a Oscar Wilde. No os voy a escribir lo que cuenta aquí. Esto es una carta, un testimonio. Es Oscar Wilde en estado puro. No os lo podéis perder. El susurro de la nieve, de Nicolás Obregón, en RBA. ¿Cómo puede un asesino esconderse durante años en un pequeño pueblo donde todo el mundo parece conocerse? Dakota Finch nunca pudo recuperarse del duro golpe que sufrió cuando, siendo adolescente, su mejor amiga fue asesinada en Néctar, su pequeño pueblo natal. Guarda además un oscuro secreto sobre algo que sucedió ese día, algo que no ha querido revelar en todo este tiempo. Actualmente trabaja como detective y con los años ha conseguido ocultar el dolor y su secreto. Pero cuando una investigación la lleva de nuevo a Néctar, se le presenta la gran oportunidad de atrapar al asesino de su amiga Flora. Aparece un cadáver que parece el modus operandi de aquel que fue el de su propia amiga. El mismo asesino. Las pistas las conducen hasta una secta religiosa asentada en un bosque cercano, donde podría haberse ocultado el culpable todo este tiempo. Dakota tendrá que descubrir quiénes están detrás de estas muertes antes de que aparezca una nueva víctima. En Destino, por favor, cuida de mamá, de Hyun Sok Shin. Un sentido homenaje a las madres tan crudo como emocionante, que conmueve con su extraordinaria potencia. Shin es una de las novelistas más leídas y aclamadas en Corea del Sur. Con esta novela fue la primera mujer en recibir el Man Asian Literary Prize. Publicado originalmente en 2008, ha vendido más de 2.500.000 ejemplares en 41 países. El aclamado director Chang-wook Park está preparando una adaptación cinematográfica. Sonyo, una mujer de 69 años con algunos achaques, desaparece en medio de la multitud al separarse de su marido cuando se cierran las puertas de un tren abarrotado. Su familia emprende una búsqueda desesperada, consumida por la culpa, el dolor y las recriminaciones del pasado. Mientras discuten sobre los carteles de Se Busca, se repartirán por toda la ciudad. Sus hijos se dan cuenta de que ninguno tiene una fotografía reciente de su madre. Enseguida se verán forzados a cuestionarse si realmente conocían a la mujer a la que llaman mamá. Contada por las voces alternadas de diferentes miembros de la familia, la novela se compone como un brillante retrato de una vida que es ordinaria solo en apariencia. El misterio es el de una madre y se revela como el de todas nuestras madres, con sus triunfos y sus decepciones. Descubrimos quién es en sus propios términos, más allá de quién es para su familia. Maravilla pura, publicada por Planeta. Frankenstein de Mary Shelley en una edición especial con los bordes verdes y la cinta de raso separadora también verde. No hace falta que os cuente cuál es la historia de Frankenstein, ¿verdad? Lo que tenéis que saber es que está en la editorial Planeta y que es una gozada. Esta edición tiene un prólogo de Siri Upstead. No os lo perdáis. Ideal para regalar o regalarse. Y Seix Barral publica una de mis novelas favoritas desde hace muchos años, El perfume de Patrick Süskind. ¿Quién no conoce esta historia? Está también la película. Seguramente habrá gente que en vez de leer el libro haya visto la película, pero yo les recomiendo que lea el libro. Es una auténtica gozada. Así, a grandes rasgos, va de un tipo que nace sin olor y su mayor ambición es oler. Pasa su vida en el mundo de los perfumes y el final de la novela es abrumadora. Es un 10. No os lo podéis perder. Por cierto, hay crímenes. Y sí, son mujeres las que mueren. Zangetsuki, Crónicas de la Luna, de Masakuni Oda. Premio Nihon SF Taisho a la mejor novela fantástica de Japón en 2022. Una historia tan íntima como universal, con la melancolía de Murakami y la precisión especulativa de Ted Chiang. ¿Qué ocurriría si la luna, esa presencia silenciosa que siempre nos acompaña, decidiera darnos la espalda y mostrar su cara oculta? Takashi Otsuki vive una existencia plena, una familia cariñosa, prestigio laboral y estabilidad económica. Pero una noche de luna llena algo cambia. Sus hijos ya no lo reconocen. Su esposa lo echa de casa. Y alguien ha ocupado su lugar. Así comienza una travesía inquietante entre mundos paralelos, identidades rotas y recuerdos que se disuelven como luz lunar. Este es el primero de los 3 relatos que integran Zangetsuki, un viaje onírico, lírico y profundamente emocional sobre lo que nos define como humanos. A la sombra de sus personajes, torturados por la duda entre si sufren paranoias o experimentan situaciones reales, asistiremos a distopías con puntos inquietantemente próximos a nuestro mundo actual. En Ediciones Minotauro. La niñera, de Sara Pekkanen, en RBA. Una familia perfecta. Cuando Tina, la niñera de los Barclay, muere al caer por la ventana de un tercer piso de la lujosa mansión familiar, Rose,
la pequeña, se sumerge en un hermético silencio, debido al trauma que le produce el suceso. Un accidente. Stella Hudson tendrá que hacerse cargo del caso para tratar de encontrar respuestas sobre lo ocurrido. Pero a medida que la investigación avanza, se da cuenta de que lo que parece un accidente puede ser en realidad un asesinato, y que todos tienen un motivo para resultar sospechosos. Una serie de secretos que no pueden salir a la luz. Stella pronto comienza a pensar que en esa casa nada es lo que parece. Y se pregunta qué es lo que esconde la fachada de esa familia perfecta. La niñera. La clave Azrael, de Moisés Trullás Parrot, en Letrame. Año 2067. El mundo ya no es solo humano. Las inteligencias artificiales reclaman su lugar en una sociedad que hace tiempo olvidó el significado de ser. La inspectora Magali Fuster es una pieza obsoleta en un tablero dominado por algoritmos. Despedida, arruinada, sin hogar, arrastra más que un cuerpo cansado, arrastra una pregunta que nadie quiere responder. Una oferta misteriosa, una viuda millonaria que ya está muerta, un acertijo imposible y una conspiración que huele a guerra fría entre máquinas y personas. Moisés Trullás nos lanza a un futuro que parece una sombra retorcida del presente. Un thriller cargado de filosofía, humor ácido, diálogos afilados y reflexiones que incomodan. Entre drones, hologramas, IAs que quieren ser bautizadas y humanos que han olvidado su propia humanidad, Magali, acompañada de Rob, un androide desfasado y entrañable, deberá enfrentarse al misterio que se oculta en el enigma de Ethnorak, mientras le persiguen sus propios fantasmas. Una distopía donde el futuro y el pasado chocan de frente y donde el peor virus no es la tecnología, sino el miedo a cambiar. No le dejes entrar, de Lisa Jewell, en la editorial Crossbooks, un sello de Planeta. Es el hombre perfecto. Te dice que te ama. Crees que es tu media naranja. En poco tiempo se ha instalado en tu corazón y en tu casa. Y luego se va durante unos días. No sabes a dónde ha ido, ni dónde ni con quién está. Pronto te das cuenta de que si pudieras volver el tiempo atrás, te dirías a ti misma, no le dejes entrar. Las novelas de Lisa Jewell son una auténtica pasada. Yo me las leo todas, me fascinan, soy súper seguidora de ella y os la recomiendo. La chica del calendario, de Sebastian Fitzek, en ediciones B. ¿Qué pasa cuando la muerte es tu única oportunidad de sobrevivir? Olivia Rauch está desesperada. Su hija adoptiva, Alma, que solo tiene 11 años, necesita un donante de médula con urgencia. Cuando Olivia se pone en contacto con la agencia de adopción, le dicen que el expediente es confidencial e incluye una nota que avisa de que una fuga de datos pondría en peligro la vida de la madre. A la salida del centro, una mujer le habla de la chica del calendario, una leyenda urbana sobre una muchacha que se retiró a vivir a una cabaña perdida en el bosque donde una vela alumbraba la ventana de la cocina noche y día. Olivia se embarca en una carrera contrarreloj para encontrar a los padres de Alma y desentrañar la conexión entre dicho mito y su hija. El suspense más oscuro, estresante y estremecedor del autor. Un thriller psicológico número 1 en Alemania. Casi 1 millón de ejemplares vendidos. Y ahora el Premio Planeta y el finalista. Una cosa muy importante es que, aunque ha habido bastante controversia, para poder opinar de un libro hay que leerlo. En el caso del Premio Planeta 2025 de Juan del Val, se titula Vera, una historia de amor. Vera ha seguido siempre las reglas, ha vivido durante más de 20 años con la elegancia, la discreción y la dignidad exigida a la esposa de un marqués. Pero ahora, a los 45, recién separada y sin nadie que le dicte qué hacer, empieza a plantearse preguntas que nunca se había permitido. En medio de esta búsqueda aparece Antonio. Es más joven, de origen modesto y ajeno a su mundo. No es solo la atracción lo que los une, sino algo mucho más profundo, la posibilidad de salirse del guión. Ese vínculo, tan improbable como provocador, será el detonante de unos hechos que nadie anticipa. El ex marido de Vera no acepta que ésta se haya revelado, y lo que comienza como despecho se va convirtiendo en algo mucho más siniestro. Hay cosas que el marqués no soporta perder, y algunas pérdidas, cuando se acumulan, pueden llevarte al límite. Este es el argumento de la novela de Juan del Val. Y la finalista, Cuando el viento hable, de Ángela Banzas. Cuenta la siguiente historia. Sofía nace en el otoño de 1939, tras una tragedia familiar, y crece rodeada de secretos de la Galicia rural de la posguerra. Sus abuelos paternos la crían bajo una estricta vigilancia, mientras su padre, un bibliotecario que vive oculto en las sombras, le alimenta la imaginación con historias fantásticas. Ella no entiende de qué la esconde su familia, ni quién es esa niña que se le aparece como una alucinación. Tras ser ingresada en el Hospital Real de Santiago, encuentra refugio en Julia, su primera gran amiga.
Allí los pasillos clandestinos y los rastros de un pasado enterrado emergen para desvelar nuevos misterios. ¿Qué pretende ese joven de ojos verdes que ha irrumpido en su vida y parece tener tantas respuestas? Cuando el viento hable, explora el poder de la imaginación, frente al horror, y el amor como última esperanza. Porque incluso en los momentos más sombríos, una gran historia puede salvarnos la vida. Ahora unos libros que os paso un poco más rapidito porque tienen menos argumento. En este caso es Hoy de Agustina Guerrero, que ha salido ya en tapadura a 2 colores. Y como veis, gordito. Está en la editorial Lumen. Reservoir Books ha publicado el manga Strange Houses volumen 1 en blanco y negro. Y como veis, es gordito. Os hice un especial sobre Strange Houses en un vídeo anterior. Podéis echarle un vistazo porque os va a flipar. La revista Cthulhu de Diablo Ediciones. Una nueva edición con historietas en blanco y negro y color. Ya vamos por el número 32. Y Elmer, de Gary Alan Gillan, en ediciones La Cúpula. La familia bien, bueno, regular. Su hermano triunfa como estrella cinematográfica y aún peor, lo de su hermana, que se ha prometido con un médico. Esta es la historia de Jake Gallo, un tío con poca suerte y frecuentes ataques de ira. Para algunos, un auténtico cantamañanas, pero un ser humano de pleno derecho según las Naciones Unidas, al fin y al cabo. Y con este acabamos. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis visto variedad. Ha habido mucho asiático. Recordad que hubo un tiempo que había mucho nórdico, ahora tenemos mucho asiático y va a haber más en el próximo vídeo, porque tenemos pendiente, vosotros y yo, un nuevo vídeo de libros especiales, muy especiales. Delicatessen. Nos vemos. Feliz Navidad.